Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Llamado a predicar la palabra. Cuando nosotros leemos la historia de Jeremías, dice la Biblia que Dios claramente le dijo que le estaba enviando a predicar su palabra a gente que no le iban a escuchar. De hecho, Jeremías predicó durante 40 años. Y si usted fuera a medir el éxito del ministerio de Jeremías por las personas que se convirtieron, entonces su ministerio fue un fracaso. En Jeremías capítulo 1, verso 17, dice la Biblia que el Señor le dijo: ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, como columna de hierro. Dice el verso 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Quiénes iban a pelear contra Jeremías? Su propio pueblo. La Biblia dice que en una ocasión había un retiro en el templo, un ayuno, y cuando él fue y dijo las palabras que Dios le había dado, le dieron una bofetada a Jeremías. En otra ocasión lo echaron en un pozo que estuvo a punto de morir, pero Dios le había dado un mandamiento de no cambiar el mensaje que le había sido dado. Él estuvo dispuesto a pagar un alto precio, pero cumplió con la encomienda, con el llamado que Dios le había dado. Ayer el mensaje a la iglesia de parte del Señor era el llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una misión en esta tierra, y un día también Él nos llamará para pedirnos cuenta. Fíjese, cuando Dios da un mensaje, un llamado, Él también respalda. Hay dos cosas: uno es el llamado y otra es la capacitación del Espíritu Santo, y luego de ser llamados somos enviados. ¿Ok? Fíjese que los discípulos, cuando Él los llamó y los capacitó, luego le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y dijo: recibiréis poder y me serán testigos en Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros también necesitamos no solo un llamado, sino también el poder, la autoridad del Espíritu Santo, porque es por medio de Él que la palabra de Dios cobra vida y se producen los milagros y los corazones son cambiados. Hoy leemos Ezequiel capítulo 2. Recuerda que en el devocional anterior Ezequiel tuvo un encuentro con el Señor y dice que él cae sobre su rostro cuando está ante la presencia del Señor. En el capítulo 2 nos dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Note usted que dice la palabra que luego que le habló, el Espíritu Santo entró en él. Lo que habló fue la palabra de Dios. Y al él escuchar la palabra del Espíritu Santo entró en él. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Cuando somos obedientes, cuando ponemos oído a lo que Dios está hablando, cuando leemos la palabra de Dios, le estamos dando cabida, estamos invitando al Espíritu Santo a que entre en nuestra vida. Y dice, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Note de nuevo que primero está el llamado de Ezequiel. Luego dice la Biblia que el Espíritu Santo entra donde él, y entonces es que Dios dice: ahora yo te envío. Es decir, asegúrese, hermano, que usted y yo también tengamos esa dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que lo anhelemos, que lo deseemos sobre todas las cosas, porque si no, nuestras palabras son vacías y son huecas y no tienen efecto, porque quien presenta nuestro trabajo como aceptable delante es el Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos de pedir como conviene, no sabemos; que hemos de hacer las cosas cada día como conviene, no sabemos; que hemos de tomar la decisión correcta, no sabemos. Dice: mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice: Él os guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo, por medio del quien podemos hacer las cosas que sean agradables para Dios. Uno puede pensar que está haciendo las cosas bien, pero mire, sin el Espíritu Santo es posible que usted y yo estemos muy perdidos. Como aquella gente que le dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos esto y aquello, echamos fuera demonios. Y él le va a decir: pero yo no te conocí, no te conocí. Otra cosa es que le dicen hijo de hombre. La palabra en hebreo es Ben Adam, es decir, hijo de Adán, porque la palabra Adán significa hombre. Entonces,
este profeta que ya está el Espíritu Santo le recuerda, eres un hijo de hombre, eres débil, pecaminoso. Claro, Jesús también usó esa palabra, hijo de hombre, pero en Daniel dice hay uno como hijo de hombre, que es un ser glorioso, a quien el Padre le da toda autoridad, dominio, como aparece en Daniel capítulo 7, pero así que Jesús usa su término hijo de hombre. Por un lado muestra su gloria, por otro lado muestra su humanidad, como Él vino a ser uno de nosotros. Así debemos ser nosotros cuando le hablemos a la persona. ¿Ok? No creernos los iluminados y los super bendecidos, los super estos, sino saber que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, hoy quiere tener misericordia de otros por medio de nosotros. Y nosotros debemos hablar y nosotros con el mismo amor que lo hiciera el Señor. Y nosotros debemos orar y decirle, Señor, ayúdame a yo hacer las cosas como tú quieres, no como yo quiera. ¿Ok? Entonces, dice, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así ha dicho el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escuchen, porque son casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. A veces uno se preocupa mucho, porque dice, pero yo no sé si van a creer, no importa. Dios dice, ve, di lo que yo te mando. No, porque yo no le quiero decir porque se pone guapo. I'm sorry, habla la palabra. Si se ponen guapo, problema de ellos. Uno habla con sabiduría, le pide a Dios que le dé la gracia, el entendimiento, pues tú entiendes. Pero dice la Biblia, no, di tu mensaje. Si ellos no te quieren escuchar, al menos van a saber que hubo un profeta en medio de ellos. Oiga, qué cosa tan grande. Hermano, más de 2000 años después de la historia de Ezequiel, todavía uno lee la historia de Ezequiel, Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 3, y uno tiene que decir, wow, qué hombre de Dios. Sin embargo, aquella gente no lo supieron reconocer. Tal vez a ti no te van a saber reconocer porque no hay profeta en su propia tierra, pero tú no puedes permitir que tus familiares se vayan al infierno porque tú no le predicaste. Tú no puedes permitir que tu compañero de trabajo se vayan al infierno porque tú nunca le hablaste, nunca le invitaste a la iglesia. Nunca compraste una Biblia y se la regalaste, aunque sea porque la palabra de Dios no regresa vacía. Así que ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y le dice el verso 6, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas en zarza y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Ese fue el mensaje que le dieron a Ezequiel. ¿Por qué endechas y lamentaciones y ayes? Porque el pueblo de Israel, Dios le había estado advirtiendo por medio de muchos profetas, y ya que se había dividido en 10 tribus por un lado, que se llama Israel, y 2 por otro lado, que se llama Jerusalén. Esas 10 tribus ya habían caído y fueron llevadas cautivo a Siria, y solo quedaban 2 tribus. Y pasaron 100 años y Dios advirtiéndole a esas otras 2 tribus, Jerusalén y Benjamín, y no escucharon. Y Jeremías le predicó durante 40 años y ya se llevaron un grupo cautivo de Jerusalén. Y a esa gente le está hablando Ezequiel diciéndole, miren, Dios está hablando de ayes, hay que arrepentirse, escucharlo. Ezequiel era uno de los que estaban cautivos y aún así no lo escucharon. Los cautivos, aún en su cautividad, seguían en rebelión. Y los que quedaban también estaban rebeldes. Y ahora Dios le dice, mira, tú no te vuelvas como uno de ellos. Si yo te doy una palabra y tú no la das, tú te haces un rebelde también. Oh, gloria. Padre, te ruego que tú perdones nuestra falta, toda rebeldía, todo aquello en lo que hemos desobedecido a tu llamado, Señor. Ayer decíamos en la iglesia, hermano, que una desobediencia media o desobediencia tardía, obediencia tardía es igual a una desobediencia. Y que hay cosas que tienen su momento. La Biblia dice, si oyes mi voz, no endurezca tu corazón. Hay cosas que tienen su momento, hermano. El pueblo de Israel le dijeron, hoy tenían que entrar, y ellos no quisieron. Después dijeron, ok, ahora vamos a entrar, y ya no podían, tuvieron que esperar 40 años. Eso nos ayude a ser obedientes, a obedecer en el tiempo, en el momento y la manera como Él nos ha llamado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les recordamos que hoy inicia nuestro gran campamento Worship and Grow, es decir, alaba y crece, como lo hizo el salmista David, que desde pequeño estaba alabando y creció hasta llegar a ser un hombre que derrotó gigantes y que fue un gran rey.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.